Hay un pasaje de las Escrituras que siempre me ha fascinado y sabía que era el mejor para comenzar esta serie, porque muchas ideas de mis sermones vienen de un texto, usualmente de la Biblia. Pero toda esta serie me vino de un texto en mi teléfono. Alguien me envió un mensaje de texto, pero yo no tenía su nombre en mis contactos, pero ya me había escrito antes y su nombre estaba en el texto. Entonces, ¿saben que Steve Jobs es tan inteligente que aún desde la tumba me hizo una sugerencia en mi iPhone? Él dijo, quizá, y luego dijo que podría ser esta persona. Y cuando lo vi en mi teléfono, me di cuenta de que ese sería un increíble modo de pasar varias semanas en la palabra de Dios, hablando sobre aquellas veces cuando no sabemos si es Dios o no. Y entonces tratamos de orientar a nuestras familias, algunos de nosotros que estamos tratando de conseguir una educación o decidir sobre el trabajo o fechas, o intentamos decidir sobre mudarnos a una nueva casa o un nuevo apartamento, o intentamos descubrir por qué razón Dios nos puso aquí. Pero la serie se llama Quizá Dios. Quizá Dios. Adoramos a un Dios cuya mejor definición es un misterio, y aún así vivimos en una cultura que adora la certeza. Y quiero hablar sobre eso varias semanas con ustedes. Estoy tan contento de que estén aquí. Toquen a alguien y díganle, él está contento de que esté aquí. El pastor está muy contento de que yo esté aquí. Es verdad, estoy contento de que estén aquí. Lo que quiero que hagan ahora es ponerle atención a este texto, en la primera de Samuel capítulo 3, donde nos encontraremos a un joven quien tuvo un encuentro con Dios. Y oro para que hoy encontremos a Dios en el proceso. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos comenzaron a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la palabra de Dios aún no se había apagado, toque a alguien y díganle, aún hay tiempo, hay tiempo. Sé que se han podido desviar en sus vidas, pero aún hay tiempo. Sé que puede haber cosas fuera de orden en sus casas, pero aún hay tiempo. Sé que pueden haber perdido algunos años siguiendo su propio camino, pero Dios los trajo aquí porque aún hay tiempo. Dios los dejó aquí porque aún hay tiempo. Si todavía respiran, aún hay tiempo. Tengo un amigo llamado Perry Noble. Su cita favorita es, si no estás muerto es porque Dios no ha terminado. Y yo solo lo creo. Yo lo creo. Entonces, la palabra de Dios aún no se ha apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, la cual simboliza la presencia de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Me despiertas en el medio de la noche. Yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar. ¡Samuel! Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy. Esto es muy extraño, ¿verdad? Porque esperas que Dios te llame con una voz profunda, como barítono. Samuel. Aparentemente, este se oía tanto a como él estaba acostumbrado a oír, que corrió hacia el sitio a donde lo hacía normalmente. Y él respondió así, aquí estoy, me llamaste. Hijo mío, dijo Elí, yo no te he llamado. Ve y acuéstate. ¿Necesitas de un ambiente, una manta gruesa, un poco de leche, una galleta? Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Una tercera vez llamó el Señor, ¡Samuel! Y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste, sé que me estás tomando el pelo. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. El título de este mensaje es algo que he oído decir de la gente de todas las edades, de todas las etnias, de todas las estatus, posiciones económicas, y quiero que vean en la pantalla el título de mi mensaje, que dice así, estoy confundido acerca de mi llamado. Estoy confundido acerca de mi llamado. Amo a Dios y amo a mi familia,
pero quiero hacer una diferencia. Pero miren al que está al lado y díganle, te ves confundido. Díganle, yo lo estoy. Estoy confundido acerca de mi llamado. Señor, hágase tu voluntad, habla tu palabra, te escuchamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tomen asiento. Ustedes están perdonados. Si cuando digo llamado, voltean sus ojos un poco. Es uno de esos términos que son tan populares en la cultura que casi no tienen significado ahora y puede ser frustrante que mientras más envejecen, cuando la gente habla de ideales elevados, como encontrar su llamado, necesitan hallar su llamado, lo que saben y conocen bien. Bueno, para la mayoría de nosotros, eso está muy alejado del terreno de nuestra vida cotidiana, en donde intentamos pagar las cuentas. Es como, bueno, deben hallar su llamado y piensan, bueno, lo hago bien hallando mis llaves por la mañana y tú me hablas de hallar mi llamado. Y tanto como entiendo, o quizá tanto como creo que hay una razón para la mayoría de las preguntas que he hecho como pastor en estos 13 años, ya para 14 años. La razón para esto es que hay algo dentro de ustedes que quiere hallar lo que tienen que hacer. Y nunca van a estar satisfechos con ninguna otra cosa. Y no importa el mucho sexo que tengan, el dinero que hagan, los amigos que conozcan, no importa lo grande que sea la casa que han construido, no importa cuántos autos estacionan en la entrada, siempre habrá algo por satisfacer en ustedes, hasta que hallen esa cosa que llamamos el llamado. Y aún así, se le ha hecho quizá tanto daño en la cultura popular al concepto de llamado que en realidad nos hace descontentos con nuestras vidas porque en lugar de entender la verdadera naturaleza del llamado, tenemos un concepto del llamado y a menudo pasamos la vida deseando hacer algo que Dios no nos dijo que hiciéramos. Entonces, para desglosar este primer sermón hoy, y habrá varios en esta serie, oro para que vengan a todos. Y oro para que si no pueden venir a todos, verlos todos, porque todos están en línea gratis. Y no puedo pensar en una razón por la cual no puedan pasar 40 minutos conmigo todas las semanas en YouTube. Aun si tienen que hacerlo mientras pasean al perro, aun si lo hacen mientras se quedan dormidos, los pondré a dormir. No me importa. Lo que sea que me dediquen cuando corran en la caminadora, o lo que sea que hagan, solo que les lleguen los mensajes. La Biblia dice en el versículo 1 que en esos días, mientras Samuel, de 12 años, quien era un aprendiz en el tabernáculo, porque su madre Hannah oró para tener un hijo y tuvo problemas para concebir, y cuando finalmente tuvo el hijo, se lo dedicó al Señor y ella se lo entregó a los 4 años y solo lo veía una vez al año y lo puso al cuidado de Elí, quien no estaba haciendo un buen trabajo. Él dejaba que sus hijos corrieran por el tabernáculo y que tuvieran sexo con mujeres en la entrada del tabernáculo, y él sabía eso, pero no hacía nada al respecto. Y él dejaba que sus hijos golpearan a la gente, quienes habían traído sus sacrificios al templo, y ellos les llevaban sus sacrificios a Dios, pero los sacerdotes lo tomaban para ellos. Los hijos de Elí, Hofni y Fineas, enviaban a su mensajero afuera a la tienda para decirles, oigan, Hofni dijo que tenían que darle una buena parte. Y la gente que venía le decía, bueno, eso es para el Señor, tendrán su parte luego de quemarla, esa es la parte del sacerdote. Pero ellos estaban confundidos sobre lo que significaba honrar a Dios, y comenzaron a honrarse a sí mismos, y a sus opiniones, y sus deseos, y comenzaron a tratar a Dios como común. Y entonces la Biblia dice algo interesante en el primer versículo. Esta dice, en esos días, con todo eso ocurriendo, la palabra del Señor era rara. Porque ellos trataban al Señor como común y la palabra del Señor era rara. Porque nosotros vivimos en un tiempo en el cual es muy fácil obtener información, pero muy difícil obtener la verdad. Descubrí que este versículo podría aplicarse a nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo en que nos ahogamos en información? Nos ahogamos en opiniones, nos ahogamos en agendas, nos ahogamos en proyecciones, pero estamos hambrientos por la verdad. ¿Saben que tengo razón en esto? Son tiempos tan locos que ya no saben en quién confiar. No saben si es real, no saben si es falso, no saben si es exagerado, no saben si es una estadística. Y déjenme darles una estadística. El 83% de las estadísticas son inventadas. Eso es una estadística. Yo la inventé. Son tiempos en que es difícil obtener la verdad. Y no quiere decir que no
había acceso a la Biblia. Dios lo sabe. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Pueden sacar su teléfono ahora mismo y una persona británica les leerá la Biblia en la aplicación de la Biblia. Eso me hizo pensar en algo muy divertido. Una vez Graham me preguntó, ¿a los británicos les parece el acento americano tranquilizador? Probablemente no, pero aquí está la clave de eso. No es el acceso a la palabra de Dios, es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Es nuestra actitud. Es por eso que algunas personas vienen a la iglesia y parecen narcolépticos en ella. Es por eso que algunas personas vienen a la iglesia y se van durante la invitación, porque Dios los perdone, les lleva 7 minutos llegar a su destino. Por eso algunas personas pueden hacerle tocar diferentes sermones y decir, sí, no sé, Fortick está allí, hoy voy a ir a este y al otro, y es así, ¿ven? Cuando la palabra de Dios se vuelve común para nosotros, tendremos acceso a la palabra de Dios, pero esta no tendrá impacto en nuestras vidas. Y entonces lo primero que quería mencionar es la cultura. La cultura, en el tiempo de Elí, había una cultura de negligencia. Una cultura donde el valor de quien era Dios y lo que dijo era negociable. De allí que había una ausencia de esa presencia especial de Dios. La palabra del Señor era rara porque el Señor de la palabra se había vuelto común. Y solo quiero decirles hoy que muchos de nuestros conceptos culturales de llamado son realmente solo de autoayuda, de ambiciones individualistas orientadas a simples delirios, vestidas de clichés cristianos. Y porque obtuvieron un trofeo a los 7 años, no significa que vayan a jugar béisbol en las grandes ligas. Y la cultura de nuestros días es un tipo de gusto. En lugar de adorar a Dios, adoramos nuestra idea de lo que Dios quiere. Y en lugar de estar en una relación con Dios, queremos que Dios sea un recurso, que se parezca más a Siri que a un Salvador. No sé si volverán la próxima semana por cómo empecé el sermón, pero necesitamos aclarar algo desde el principio, que hasta que atesoremos la voz de Dios, valoremos la voz de Dios, escuchemos la voz de Dios, hagamos tiempo para la voz de Dios, nos consagremos. No puedo conseguirla ojeando, no puedo conseguirla solamente corriendo hacia esta persona o la otra. Es la voluntad de Dios revelada lo que buscamos. La voluntad de Dios revelada. Ahora, cuando estaba en mis 20, hice toda esta enseñanza y prédica. Y ahora que soy más sabio, cumpliré 40 el próximo año. Mejor comienzan a pensar en mi regalo ahora porque es uno grande. Es como una locura que yo mire atrás a la forma como hablaba sobre el llamado. En mis 20, probablemente hice sentir a la gente por lo menos confundida. En el peor de los casos, frustrada y quizás hasta resentida porque la manera como sucedió en mi vida es diferente. Aquí está Samuel, quien está recibiendo una revelación de Dios. Y en mi vida nunca oí nada audible que Dios haya dicho. Yo nunca, ¿saben? El Señor nunca dijo Fortick. Steve, Dios te llama por tu apellido McPherson. Él dijo, nunca dijo, ¿saben? Predícame en voz alta. Hubo deseos, oportunidades. Noté algo de efectividad. Es lo más extraño. La primera vez que me levanté para orar por el pastor Mickey, quien me pidió que orara en el Club de los Leones, yo noté que la gente parecía bendecida mientras oraba y se conectaron con él. Y llevó al pastor Mickey a explicarme que esa era la mano de Dios en mi vida. Yo no lo sabía. Si él no hubiera estado ahí para guiarme, yo quizá hubiese pensado que yo era un orador carismático. Pero él me ayudó a ver que había algo sobrenatural involucrado. Y yo solo tenía 16 años. Y tenía a alguien quien ha estado cerca mucho tiempo para ver algunas cosas
para decirme que era especial, de otra manera no lo hubiera sabido. Ahora, esto hice con ese conocimiento. Prediqué mis 20, justo como Dios me llamó para hacerlo. Dios ha llamado a cada cristiano para hacer algo. ¿Están de acuerdo con eso? Pero aquí está la parte que pienso que estuvo incompleta mientras estuve ya diciéndole a la gente: encuentra tu llamado, 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 encuentra tu llamado. Encuentra tu llamado, encuentra tu llamado, encuentra tu llamado, porque se vuelve molesto después de un tiempo. Es como: solo estoy tratando de gustar, necesito un empleo, no sé nada de llamados. Necesito un aumento ahora mismo. Eso suena como algo que simplemente puedes obtener y solo aprendes, y aún así, ¿lo notaron en la lectura? Aún Samuel, quien era el vínculo entre el período de los jueces y la monarquía de Israel, 1000 años antes de Jesús, y aún Samuel, quien mantuvo su palabra, ni siquiera Samuel no lo captó bien la primera vez. No sé por qué, pero eso me motiva a leer esa pequeña historia para saber que hay alguien a quien Dios usó para hacer algo grande, y lo llamó y lo escogió, pero aún este gran profeta no lo captó bien la primera vez. Quiero liberarlos hoy del sentimiento de que deben encontrar su llamado. Ese es un concepto cultural, no es bíblico. No tienen que hallar su llamado. De hecho, si el texto está correcto, si Samuel es una ilustración, entonces yo no tengo que encontrar mi llamado, porque voy a servir al propósito del periodo de mi vida en el cual me encuentro ahora mismo. Oigan esto, prepárense para gritar: mi llamado me encontrará a mí. Con esa buena noticia, ustedes, soldados cristianos, ¿no les alegra saber que cuando Samuel oyó la voz, y él ni siquiera sabía de quién era esa voz? Y aquí está el detalle. Quiero hablar sobre la cultura y luego quiero hablar sobre el contacto. El contacto, porque cuando él oyó la voz por primera vez, la voz sonaba como una que había oído antes. ¿Alguna vez han notado que es difícil saber la diferencia entre cuando hablas contigo mismo y cuando Dios te habla? Y cuidado con los cristianos, quienes andan por ahí seguros de que es Dios quien les habla. Esos son los raros, esos son los locos. Hablo en serio, tengan cuidado con ellos porque están aquí al igual que en todas las iglesias. Y ellos te encontrarán en el baño y te dirán: tengo un mensaje del Señor para ti, y ni siquiera te conocen. Y es raro porque están en el baño. ¿Puedo lavarme las manos? Si Dios habla contigo, lo hará en el vestíbulo. Pero déjame terminar de usar el baño. Hablo en serio porque soy un predicador y la gente siempre piensa que quiero ser espiritual y me detienen en el baño para brindarme una palabra del Señor. Pero si fuera el Señor, Él diría que es raro hablar con la gente en el baño y espera que salga porque hay gérmenes y Dios no cancela los gérmenes. No quiero tu palabra profética. Bueno, solo trato de... Pero porque se vuelve extraño, tienen que darse cuenta de que la única manera que la voluntad de Dios, o la palabra de Dios, o la voz de Dios puede ser reconocida, es lo que dice la Biblia. Y Elí, quien estaba viejo, no podía ver físicamente. Últimamente he pensado en que necesitamos gente mayor en nuestras vidas, quienes han estado a lo largo del camino, y respetar el precio que han pagado, y no pensar que porque ellos no ingresan en SoundCloud o porque no tienen muchos seguidores en Instagram, no tienen nada que enseñarnos. Realmente estoy viendo el valor, y gente quien puede que no tengan la visión física que solían tener, pero pueden discernir cosas espirituales, y Elí ni siquiera era un sacerdote perfecto. De hecho, Dios estaba en el proceso de quitarlo del camino. Y aún en esa transición, porque el pasaje completo es sobre transición, es la transición de Samuel, de un chico a un hombre, de chicos a hombres. Estaba pensando en, saben, es difícil decir adiós, pero cuando Elí estaba en transición de salida y cuando Samuel estaba en transición hacia arriba y él está finalmente ingresando dentro de lo que Dios creó para él, Dios trata con Samuel, pero lo hace a través de Elí. Y lo que sea que Dios hable en sus vidas va a venir en el contexto de las relaciones.
Y escogí la palabra contacto para describirlo. Porque quien sea con quien más se rodeen, comenzará a afectar la voz dentro de ustedes que habla con ustedes. Y si alguna vez notan que la voz de Dios algunas veces suena como su esposa, algunas veces para mí suena como mis hijos, algunas veces en mi vida he notado que si no soy selectivo acerca de mis contactos, voy a comenzar a oír, no quiero decir en voz alta, no quiero que me envíes tras lo que predico hoy o nada por el estilo. Quiero decir, muchas veces la voz en mi mente cuando estaba en una sesión de asesoramiento para tratar de entenderme mejor, la cosa que el terapeuta decía constantemente es, ¿de quién es esa voz? ¿Saben esa cosa que se dicen a sí mismos como, soy tan estúpido y nunca me sale nada bien y bueno, claro, lo arruinaste y siempre lo arruinas todo? Y siempre dice, ¿de quién es esa voz? ¿De quién es? Y no sabía que solo trataba de hacerme decir, ¿saben? Era mi papá, mi mamá. El punto de toda la terapia. Mis pañales están muy apretados. Me hice. Pero de lo que me di cuenta es que la mayoría de nosotros, quienes no estamos clínicamente dementes, realmente no escuchamos voces, procesamos pensamientos. Correcto, así que decimos la voz de Dios les viene a través de pensamientos. De pensamientos. Y eso confundió a Samuel, ¿sí? Porque él oyó algo. Entonces, él fue a donde él sabía ir. Y quiero señalar algo con esto. Él hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Él corrió. He notado que la Biblia dice que cuando oyó que llamaban su nombre, Samuel. Primero que nada, para él no sonó extraño. Esta sonó como a lo que estaba acostumbrado. Entonces, él corrió. Eso fue lo que hizo porque tenía la pasión correcta. Pero corrió hacia la persona equivocada. Algunos de ustedes ahora tienen la pasión correcta, pero corren hacia la persona equivocada o al lugar equivocado. Ahora, esto no es solo verdad en el caso de Samuel, era la verdad sobre Moisés. Dios lo llamó para que liberara a su gente de los egipcios. Moisés tenía la pasión correcta, pero donde se equivocó fue, escuchen esto por favor, cuando él mató al egipcio, era la pasión correcta, pero estuvo fuera de lugar. Él trató de hacerlo a su manera. No le salió bien la primera vez. Y algunas de las personas que les ha ido mal en sus vidas, algunos de los errores que han cometido, era Dios quien los agitaba, pero corrieron a donde Elí. Corrieron detrás de la cosa que Dios estaba tratando de remover de sus vidas, porque están acostumbrados a hacer eso. Fueron hacia la cosa con la que estaban familiarizados, porque esto era todo lo que sus mentes podían entender, y entonces Dios les dio un don, pero usaron ese don para sí mismos por poco tiempo, hasta que descubrieron que a menos que ofrezcan el don al dador, va a regresar vacío. Pero Dios los trajo aquí hoy para hacerles saber que era mi voz quien los llamaba. Fui yo quien les dio ese talento. Fui yo quien los hizo buenos en eso. Fui yo quien les abrió la puerta. Fui yo quien les dio esa responsabilidad. Fui yo quien les dio ayuda. Fui yo quien les dio fuerza. Fui yo quien les dio esa conexión. Fue Él todo el tiempo. Fue el Señor quien llamó a Samuel. Pero fue a Elí donde Samuel corrió. ¿A dónde corren ustedes? Si van corriendo hacia algo que no es su propósito. Lo sienten de muchas maneras, pero una de las cosas que quiero mencionar es, en esta etapa de mi vida, estoy tratando de rodearme de gente que saca a Dios en mí. Y ese soy solo yo. Ahora, eso no quiere decir que voy a ser mezquino con la gente quien no conoce al Señor o voy a irme a vivir en un monasterio o algo así. Pero, ya saben, hay algunos textos que no respondo en esta etapa de mi vida, porque me siento que estoy en una fase en la cual trato de hacer cosas importantes y mi llamado es valioso. Entonces mis contactos son muy importantes porque algunas cosas son contagiosas y sé que hay cierta gente que cuando me reúno con ellas siento algo que se levanta dentro de mí que me hace saber que puedo sobreponerme y los necesito a mi alrededor. Necesito que se rocen conmigo, necesito que hablen dentro de mi vida, necesito que me estimulen, necesito gente quienes están recostados sobre la última cosa que Dios hizo en esta etapa de mi vida. Necesito gente que me empuje hacia adelante.
Sí, los necesito. Los necesito. Debo tener cuidado leyendo los comentarios en mi Instagram en este momento, porque me contagio con cualquier cosa que leo. Así que necesito la palabra del Señor. Necesito visión, necesito ayuda, necesito propósito, seguridad. Y entonces, él corre hacia Elí. Pero Elí le dice que es con Dios que necesita hablar. Y los contactos correctos en sus vidas siempre le señalarán hacia el único que tiene verdadero poder. Gracias, Dios, por esta palabra. Siento tu espíritu en esto. Vamos a ayudarlos, porque el concepto de llamado que tiene la mayoría es que tienen que hacer un ayuno de 40 días en tierra sagrada. Y Dios les hablará cuando caminen donde Jesús caminó en el mar de Galilea. Pero el Señor no va a hablarles en el mar de Galilea desde una voz sobre el agua. Él va a hablar con ustedes. Y sé que no quieren escucharlo, porque no es algo sexy. Algún día habrá una voz que va a hablar desde el cielo. Y no va a ser así. Va a sonar como Elí. Va a sonar como Elí. Y es a través de Elí que Dios llama a Samuel. Elí. No hablo de Billy Graham. Este es el tipo quien lo arruinó. Y fue así como lo hizo. Vean lo que finalmente pasa cuando Samuel, después de 3 veces, todos digan 3 veces. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Una vez Holly perdió la paciencia con nuestro hijo Elí. Todos oren por ella. Bromeo. Ella es una mamá paciente. Pero una vez se disgustó mucho con Elí. Él tenía como 4 años. Ella le dijo, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Y en los ojos de él podía verse el miedo y respondió, ¿3 veces? Miren el versículo 8 de nuevo. Una tercera vez. ¿A cuántos les alegra que Dios tenga llamada en espera? Esperando que Dios los llame de nuevo. Pregúntenle a Jonás. Jonás ni siquiera era un predicador talentoso. Él no contaba historias divertidas, no tenía carisma, ni siquiera le gustaba a la gente. Pero Dios lo usó, porque cuando Dios te llama, Él volverá a llamar. Saben, hay gente que cuando ustedes llaman o tienen que llamarlos y esperan secretamente que responda el buzón de mensajes porque de todos modos no quieren hablar con ellos. Algunos de ustedes piensan que Dios es así. Él en realidad quiere a otro y está muy contento de que no tenga que lidiar contigo. Pero Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Dios te escogió. Dios puso la genética en ti, el ADN en ti, la pasión en ti. La oportunidad es para ti. Lo que Dios tiene para ti es para ti. Es por eso que no tienen que ser celosos, inseguros, amargados, resentidos. Es por eso que no tienen que regresar el mal. Es por eso que no deben tomar venganza. Porque lo que Dios tiene para ustedes es para ustedes. ¿Van a esperar? Que alguien grite, aquí estoy. Y esa en realidad fue la respuesta. Porque no es solo la cultura lo que confunde nuestro llamado. No son solo nuestros contactos, a veces, pero es el conflicto del llamado. El conflicto del llamado es grande en un nivel tanto interno como externo. Ahora, ¿qué fue lo que Samuel hizo después? Qué linda pequeña historia para enseñarnos que Dios repite las cosas. Es un modo en el que sé que Él habla. ¿Han notado que cuando Dios intenta llamar nuestra atención es como cuando van a comprar cierto auto y comienzan a verlo por todas partes? Cuando Dios quiere hacerles llegar un mensaje, Él lo pondrá en el mercado para ustedes. Y ni siquiera miran los audífonos de otros, pero ahora mirarías, ¿cuáles son esos? ¿Cuál es la diferencia entre este y entre este otro y entre aquel? Porque estoy en el mercado para Dios. Cuando estás en el mercado para Dios, comienzas a notar que Él ha estado hablando todo el tiempo, justo como si había confirmación. No tuve tiempo para poner esta palabra en el sermón. Comienza con la letra C, podrán ganar un premio. Confirmación. Dios comienza a hablar algo por aquí y por allá y uno comienza a notarlo. Comienzan a notar cosas pequeñas. Y luego lo oyes en el sermón, y luego en una película, y luego en una canción, y luego lo ven en el vidrio de un auto, y luego lo oyen a través de su esposo, luego lo ven a través de algo y simplemente lo ven, y lo oyen y comienzan a verlo y comienzan a oírlo, y luego tienen que discernir lo que hay que separar. Eso fue lo que hizo Elías. Él discernió. La palabra en hebreo es ser. Él discernió, él separó, él hizo una distinción, tuvo discernimiento para saber, este es el Señor llamando
al muchacho. Entonces le dijo, cuando vuelva a suceder, y esta es la palabra del Señor para ustedes, cuando vuelva a suceder, si vuelve a suceder, solo di, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y quiero mostrarles algo que el Señor me acaba de enseñar. Su mayor revelación sucedió en descanso. Elí no dijo, oh, quizás ese es Dios. Mejor es que corras y lo atrapes antes de que se vaya. Bueno, Dios te habló, mejor ve y lo persigues. ¿Saben? Si era Dios quien hablaba, Él regresará. Todo lo que tienes que hacer es estar en posición. Eso es todo lo que tienen que hacer. No tienes que encontrarlo, Él te encontrará. Confíen en mí, Dios no está jugando las escondidas en el tabernáculo. Él no anda dando vueltas en el templo. Me esconderé detrás de esta mesa del pan y Samuel nunca me encontrará aquí. ¡Samuel! Dios no se esconde detrás de cosas, ¿saben? Él no se esconde. Y aunque Dios siempre está moviéndose, nunca se esconde. Es por ello que el tabernáculo era portátil y lo armaban en el desierto, porque no sabían cuándo Dios diría, paren, o cuándo diría, sigan. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que dependan en su voluntad. Él quiere que dependan de Él. Hay una diferencia. Una es, Dios, solo muéstrame qué hacer y de esa manera no te necesitaré. La otra es, Dios, yo te quiero a ti, a donde sea que me guíes, a donde quiera que me lleves, lo que sea que signifique, a cualquier costo y como sea que luzca. Y aquí está el conflicto, porque Samuel se va y se acuesta. La Biblia dice que él no conocía al Señor aún. Él sabía cómo hornear el pan en el tabernáculo. Ese era su trabajo y él también abría las puertas para que la gente adorara. Él sabía cómo seguir a Elí y decirle, dame esto, dame aquello. Pero había una gran diferencia entre los rituales de la religión y una relación con Dios. Y si ustedes van a entrar en acción, ya saben, cantando canciones, sin realmente pensar sobre las letras, solo cantando, como esas pequeñas cosas olvidables que digo en mi sermón, que saben, ni siquiera recordarán de qué se trataba 15 minutos después que termino. Es posible que aún no conozcan al Señor. Aunque no quiero decir que no sean cristianos. No digo que no crean en Dios, no necesariamente. Pero para conocerlo hay que conocer su voz. Y cuando lo conocen así, pueden oír cosas que son difíciles de oír. Pero pueden saber que aun cuando Él diga cosas que son difíciles de escuchar, Él las dice desde el espíritu del amor, la gracia, propósito. Uno de mis amigos es realmente el rey de los textos. No puedo alcanzarlo. Y me encanta, pero maltrata los dedos. Y no puedo hacerlo y mando mensajes de voz porque es molesto, porque corrige las palabras y gestos equivocados y se meten en problemas así diciendo lo que no querían decir. Y despides a quien querías contratar, pero lo cambia, no se sabe porque aún así es voz. Un día me envió un texto diciendo, ¿cómo es que nuestra conversación es toda gris? En el iPhone, cuando te envían un texto es gris, cuando respondes es azul. Cuando él dijo eso, me pregunté si algunas veces mi relación con Dios es toda gris. De donde Él está hablando y apuntando y está provocando. Pero Dios puede hablar. 3 veces lo hizo. Dios no dijo nada diferente la tercera vez, excepto esto. Cuando Él dijo, habla, Señor, tu sirviente te escucha. Y Él se acostó en su lugar. Tengo que darme prisa con esto, sé que se está agotando el tiempo. Pero dice, Samuel fue y se acostó en su lugar. Eso fue lo primero, lo anotaré. Samuel fue y se acostó en su lugar. En su lugar. En su lugar. Se darán cuenta del propósito de Dios cuando están en su lugar. Toquen al que está al lado y díganle, ponte en tu lugar. Porque si Dios les está dejando una carta y no están en casa, no podrán leerla. Y pensarán que no la envió, pensarán que Él no habló. Pero aprendí algo con mi amigo, no fue solo el conflicto del llamado, fue el color. Era todo gris, pero el desarrollo es en azul.
No es solo cuando Dios habla, es cuando están en su lugar y dicen, Dios, aquí estoy, el verdadero yo, el honesto, el abierto, el preparado, el humilde, el destrozado, el yo que está preparado para cumplir tu voluntad, porque hice mi voluntad y vi cómo resultó y estoy listo para cumplir tu voluntad. Eso fue lo que dijo Isaías. Él dijo, soy un hombre inmundo, con labios inmundos, pero si tomas ese carbón y tocas mis labios, hablaré por ti, porque el Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así que aquí estoy, iré. Moisés se paró frente a un arbusto, se hizo a un lado, se quitó los zapatos y dijo, Dios, soy lento para hablar, no soy elocuente, y viste las cosas que hice que me pusieron en este predicamento, pero si eres tú quien llama, aquí estoy, que alguien grite, aquí estoy. Jeremías dijo, soy muy joven para esto, tu gente es terca y sabes que no van a escuchar, pero si eres tú quien me llama, aquí estoy, que alguien grite, aquí estoy. Y la razón por la que estoy aquí es porque estoy confundido acerca de mi llamado, porque no solo tengo uno. Esto era lo que no sabía en mis 20s. Pero porque me sentía así, Dios me llamó para predicar. ¿Han sentido que Dios los ha llamado para hacer algo, ponerlos en alguna parte? Digo que no sea algo grande, espectacular. Quizá no se presenten en el medio tiempo, en el Super Bowl, pero te llamó para hacer algo. Vi tu franela de los Patriots y pensé en el Super Bowl. Dios te bendiga, hombre. Felicitaciones. Espero que seas feliz. ¿Cuánto va a tomar para que ustedes se queden callados? Pero hay una bendición en ello. Hay una bendición en eso, aunque sea algo pequeño y dices, está bien, Dios me llamó para hacer esto, pero entonces Dios me llamó para predicar, comienzo a predicar, voy por ahí predicando, predico por todas partes, donde quiera que me llamen, prediqué en el encierro, lo hice, una vez prediqué y se hizo muy tarde en la noche, eran las 3 a.m. y hacía una ilustración del sermón en la que tomaba un espejo y rompía el espejo, y yo prediqué esto cuando era la 1:26 sobre la imagen de Dios, y Holly puede decirles, sabíamos dónde conseguir los espejos en cada Walmart de Carolina del Sur, porque cuando llegábamos a un nuevo pueblo a predicarle a 15 niños, yo buscaba un espejo y lo rompía con un martillo y les decía, esto es lo que el pecado les hace, ¿saben? Ponerles la condenación a los jóvenes, solo ponlo ahí para romperlo. Y un chico fue a la sala de emergencia porque un vidrio le cayó en un ojo y tuve que llamar a sus padres y decirles que no me demandaran, soy un hombre de Dios y tengo un ministerio y si me demandan, Dios va a maldecirlos y hacerlos... Bueno, no dije eso, pero cuando andaba por ahí corriendo predicando, bien, pero luego me casé con Holly y me di cuenta que fui llamado para ser su esposo también. Vamos, ese es el conflicto del llamado. Es complicado. Pueden hacerlo parecer fácil. Encuentra tu llamado. ¿Cuál de todos? Porque antes había sido llamado para ser un predicador y un esposo. Y a veces necesitan técnicas diferentes. ¿Qué tal si llegara a casa y dijera, Holly, dame una ensalada de alabanza? Hay llamados diferentes. Toquen a 3 personas iguales a nosotros. Y luego, para cuando tenga estos llamados, ¿saben? ¿Cuántos tengo? Al menos 2 llamados en sus vidas, al menos 2 cosas por las que sean responsables a veces si estén en conflicto. Sí, ella está embarazada. 4 años de matrimonio y ahora ella sale embarazada. Ahora tengo un llamado para ser padre. Ahora estoy llamado para... ¿No se sienten como si se pusieran sombreros diferentes? Pero en realidad tienen como cabezas diferentes. Leí eso en el libro de una hermana sobre la voluntad de Dios como un modo de vida. Decía, sentí que no usaba sombreros diferentes, tenía cabezas diferentes. Y este es el conflicto del llamado. Pero la respuesta es siempre disponibilidad, presencia, acceso. Cuando Él dijo, habla Señor, tu siervo te escucha, Él creó el acceso. No solo para que la palabra de Dios llegara, sino para que llegara a través de Él. Y lo que dijo Dios era difícil. Él dijo, estoy en transición. No solo te voy a poner en transición de aprendiz a sacerdote, de sacerdote a profeta, sino que pondré a Elí y a sus hijos en transición fuera de la tierra para cumplir mi propósito. Estoy en transición. Y vas a tener que pasar por una transición difícil ahora. Pero para cuando lleguemos a 1 de Samuel 4, versículo 1, la Biblia dice que la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Tenía curiosidad de que la palabra de Dios no decía a través de Samuel. Pero para este punto, en 1 de Samuel 4, porque Samuel dijo, aquí estoy, habla Señor. Habíamos pasado de la palabra del Señor era escasa
a la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Porque él llegó a un punto en el que oyó la palabra de Dios al nivel que cuando él habló, lo que él hablaba venía directamente desde el trono de Dios. Dios quiere llevarnos al lugar donde no estemos dando vueltas todo el tiempo hablando de lo que vamos a hacer un día. Algunos de ustedes están usando el concepto del llamado como una muleta para no aprovechar completamente la época de la vida en la que están, y esa no es la voluntad de Dios para ustedes. Y puede que seas llamada para ser madre un día, pero si no eres una mamá ahora mismo, pueden decir, aquí estoy en esta época. Y pueden ser llamados para manejar su propio negocio un día, pero puedo solo decir que mientras tanto, la única cosa que Dios siempre ha querido de ustedes es ustedes completamente. La única cosa que Dios siempre ha querido de ustedes es decir, aquí estoy. Fue lo que dijo Jeremías, fue lo que dijo Moisés, fue lo que dijo Isaías, fue lo que dijo Samuel. Y cuando se hizo disponible, la palabra de Dios se hizo abundante. Quiero que se pongan de pie, porque Dios ha estado hablando en todas sus vidas. Él ha estado hablando a través de cosas duras. Él ha estado hablando a través de cosas dolorosas. Ha estado hablando a través del placer, la pasión. Ha estado hablando a través del rechazo. Ha estado hablando a través de la inquietud. No era que Dios no estuviese hablando. Es que la gente había perdido su habilidad para escuchar. Y entonces Dios le dijo a Samuel, antes de que puedas hablar por mí, necesito que aprendas a escuchar. Eso es lo que Dios quiere, sintonizarse con nuestras vidas por las próximas semanas. Eso es lo que Dios quiere hacer en sus corazones por las próximas semanas. Porque honestamente, algunos de ustedes aún corren hacia allí cuando debería ser hacia Dios. Algunos de ustedes andan corriendo tratando de encontrar algo allá afuera, cuando Dios está tratando de hablar con ustedes en sus lugares. Eso fue lo que me atrapó esta vez, porque no prediqué eso anoche, pero cuando estaba hablando con ustedes, Dios estaba hablando conmigo y traté de escuchar. Y Él dijo, quédense en su lugar. Samuel no se despertó esa mañana buscando un llamado, y quizá ese es el problema con nosotros. Quizá es lo que hemos hecho de esta cosa del llamado y de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es más para lo que Dios te ha llamado primero y principalmente, es para Él mismo. ¿No los haría eso libres? Que la voluntad de Dios no es ¿cuál trabajo? La voluntad de Dios no es en qué escuela ponen a sus niños. Hablaba con Bock el otro día sobre algo que me gusta de los Moncks Corner más que Charlotte. Es que había 2 escuelas a donde podías ir. Solo habían 2. Estaba la pública y estaba la que a donde todos los que fumaban hierba en la vía pública eran enviados. La escuela cristiana. Pero escúchenme. Hemos hecho de la voluntad de Dios un recurso. No es un recurso, es una relación. Es una relación. Es una relación. Entonces quiero que pasemos estas próximas semanas no buscando claridad, certeza, sino una confianza para saber que si me hago disponible para este llamado en este momento, Él hablará, lo hará, Él va a hablar. La pregunta es, ¿responderán? Lo que he aprendido a hacer ahora no es necesariamente decir, este es Dios o este no es Dios, tengo esta cosa nueva. Podría ser Dios. No lo sé. La única forma de saberlo, la única forma en que puedo experimentar este descubrimiento está en el azul. Así que habla, Señor. Te escucho. Díganle eso a su vida, díganle eso a su dolor. Díganle eso que piensan que fue su error. ¿Saben qué? Su error podría ser Dios. La próxima semana verán, ese es mi sermón de la próxima semana. La próxima semana voy a enseñarles cómo sus errores son milagros disfrazados. Disfrazados. La presencia del Señor está en este lugar. ¿Podrían levantar sus manos porque Dios está aquí? Padre, te agradecemos por la palabra que diste hoy. La recibimos. Que alguien diga, la recibo. Dejen de estar sentados con sus labios apretados, solo dejen el estrés, abran su boca y digan, la recibo, Señor. Todo lo que estás haciendo en mi vida,
todo para lo que me estés llamando, todas las cosas que estás haciendo que no son realmente por mí. Señor, no quiero ser egocéntrico y solo consumirme a mí mismo. Agradezco que el viento de tu espíritu esté soplando, así que me preparo para esta nueva serie. Dios, no te pido solo que me hables, te pido que abras mis ojos para verte, mis oídos para oírte. Abre los ojos de mi corazón, abre mi entendimiento, abre mi voluntad a tu voluntad y que se haga tu voluntad en mi vida. Gracias por tu presencia. Gracias por tu propósito. Gracias por tu provisión. Levanten sus manos tanto como puedan. Digan, habla, Señor. Digan en voz alta, habla, Señor. Estoy escuchando. Voy a escuchar a mi vida esta semana. Voy a escuchar a la voz tranquila esta semana. Hay mucho ruido, donde la palabra de Dios era escasa, la palabra de Dios se hizo común. Amén. Voy a buscarte esta semana, voy a encontrarte, voy a buscarte. Buscándote te encontraré. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia Elevation. No se conformen con esto, únanse a la IFAM, nuestra familia extendida en línea, y acompáñanos en vivo los domingos. Suscríbanse a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo, y compartan con sus amigos. También pueden apoyar al ministerio haciendo clic en el botón Dar Ahora para ayudarnos a alcanzar a las personas en todo el mundo para Jesucristo. Gracias por vernos, Dios los bendiga.